hipotiroidismo va a estar como la deficiencia de dos o más hormonas hipofisarias. El hipopituitarismo puede ser causado por muchas causas, no solamente por tumores o por adenomas hipofisarios. En el caso del hipopituitarismo, saliéndome un poquito del tema de adenomas hipofisarios, porque sí quiero que lo vean, esta tablita me dice cuáles son como las posibles causas. Lo más común es que sean las neoplásicas, en este caso por adenomas hipofisarios, o craniofaringiomas, que estos tumores suelen ser comunes en la infancia. Otros tumores que pueden darnos hipopituitarismo por comprimir a la hipófisis o por comprimir el tallo hipofisario y alterarnos la secreción de hipotálamo hacia hipófisis, pueden ser todos estos tumores, meningiomas, algunos quistes como el quiste de Rathke, aracnoidoceles, etc., ¿no? Otros tumores que nada tienen que ver con la silla turca, pero que pueden crecer muy cerca de ahí y que pueden afectarlo. También las otras causas más comunes del hipopituitarismo, pues justamente son los tratamientos que damos para los mismos, ¿no? Un paciente que probablemente no tenía alterada la función y una vez que se somete a la cirugía para el adenoma, pues puede dañarse la función hipofisaria. Los pacientes que se van a radioterapia, ¿por qué? Porque o el tumor sigue creciendo o no son candidatos a una cirugía, la radioterapia a largo plazo también se ha visto asociada con el desarrollo de hipopituitarismo. Ahora, la radioterapia puede ser no nada más para los adenomas hipofisarios, sino para otro tipo de tumor cerebral y que finalmente esa radiación nos está afectando la hipófisis. El hipopituitarismo puede estar causado por enfermedades infiltrativas o inflamatorias, autoinmunes, por ejemplo, puede haber una infiltración linfocítica directamente a la hipófisis y darnos lo que es una hipofisitis o por algunas otras causas. Pacientes con algunas otras enfermedades que no tienen nada que ver con el sistema endocrino, pero por la infiltración que están causando en todos los tejidos pueden afectar la hipófisis, pueden ser estas, hemocromatosis, la granulomatosis de Wegener, que hoy en día ya se llama granulomatosis con poliangeitis, la sarcoidosis, la histiocytosis de células de Langerhans u otras causas, ¿no? Puedo tener afectación de mi hipófisis por algunas infecciones, ya sean bacterianas, o sea, una tuberculosis puede darnos este tipo de afectación. Puede haber hongos, parásitos, etc., que nos puedan dar esta infiltración y destrucción de esta glándula hipófisis. Puede haber causas vasculares, ya sea que el paciente debuta con esta apoplejía hipofisaria y se queda ya con alteración de esta función hormonal. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Sheehan? ¿A alguien le suena? ¿Alguien lo leyó por ahí? ¿El Nada más síndrome de qué, doctora? De Sheehan, de aquí Sheehan. está. Sheehan síndrome. Pues nada más era como que perdían sangre. No me acuerdo bien de eso. ¿Perdían sangre en qué momento? Durante el parto. En el parto. Ok, básicamente es eso. O sea, hay literal una apoplejía de la hipófisis, una isquemia, un infarto, como lo quieran llamar, pero para yo de considerar que es un síndrome de Sheehan, tiene que estar asociado al parto. Aquí, ¿cómo va a ser la característica de la paciente? Lo más común es que esta paciente les diga, sí, yo tuve a mi hijo el día que nació, tuve que irme a cesárea porque me dio preeclampsia y sangré un montón. Después de eso, yo no pude amamantar a mi hijo porque nunca me salió leche. Y después de eso, yo jamás volví a menstruar. Ah, pues si llega una paciente y les dice eso, consideren que es una paciente que tiene un síndrome de Sheehan y que si es la primera vez que les llega, habrá que evaluar las otras hormonas para ver si tiene afectación de las otras hormonas. Pero es como que el cuadro clínico así clásico de la paciente que tuvo un parto complicado, que sangró muchísimo durante ese parto, que no pudo dar lactancia y a partir de ahí jamás volvió a menstruar. Entonces es un Sheehan hasta no demostrar lo contrario. No sé si en algún momento les llegan a preguntar esto, pero acuérdense de eso y ya lo hicieron. Otras causas vasculares pueden ser aneurismas o la hemorragia subaracnoidea muy severa por la causa que haya sido y que afecta a lo que es la glándula hipófisis.
También el traumatismo cráneoencefálico, sobre todo cuando es severo, se ha visto asociado con un riesgo alto de desarrollo de hipopituitarismo. Y algunos otros medicamentos, vean, la cantidad es larga, pero hoy en día los que más se han como asociado, vean por ejemplo esto, bloqueadores de CTL4, que este tipo de medicamentos ya son como tipo quimioterapias o de estas inmunoterapias que ya son muy específicas y que nos crean muchas alteraciones inmunes. O en algunos casos puede ser idiopático, ¿no? O no idiopático como tal, sino más bien no se identifica que hay alguna mutación genética que no permitió un adecuado desarrollo de la hipófisis. Entonces vean todas las posibles causas del hipopituitarismo. Acuérdense que las más comunes siempre va a ser el adenoma hipofisario y las otras más comunes van a ser justamente los tratamientos para el adenoma hipofisario. Entonces, ya estoy haciendo la evaluación de mi paciente. ¿Qué cuadro clínico va a presentar con base en el hipopituitarismo? Pues si ustedes ven en esta tablita, los signos y síntomas son muy variables. Y vean en esta propia tabla que no hay un signo y un síntoma específico de alguna sola alteración hormonal. Por ejemplo, la fatiga, que es bien común en estos pacientes, puede estar dada por deficiencia de ACTH, por deficiencia de TSH, deficiencia del gonadotropo o deficiencia de la hormona de crecimiento. Vean, por ejemplo, que hay una alteración en la calidad del sueño y vean las hormonas que pueden estar implicadas. Vean aquí, por ejemplo, la piel seca nos los puede dar tanto la deficiencia de ACTH como la deficiencia de TSH. Vean, por ejemplo, alteraciones así como hipertensión, puede ser dada por deficiencia de TSH o de hormona de crecimiento. Entonces, vean la cantidad de signos y síntomas que puede presentar el paciente y que son pocos los signos o los síntomas que son como muy específicos para una deficiencia hormonal. Vean, por ejemplo, la bradicardia, que es como que bien específica de la deficiencia de TSH. Pero en general no hay como algo muy específico, ¿no? Y el paciente puede llegar muy sintomático o puede llegar como el paciente del caso clínico, que él se sentía bien, dentro de lo que cabe bien. Aunque a veces ese bien, ya cuando uno empieza a interrogar un poquito más, por ejemplo, no es que uno sea chismoso, pero ya cuando empieza a indagar un poco de la vida sexual del paciente, pues resulta que es un paciente que hace 1000 años no se le antoja tener relaciones con su esposa. Y no es porque la señora ya no le guste o por X cosas, sino porque el paciente ya está teniendo alteraciones a nivel del gonadotropo que simplemente son la causa de su disminución de líbido, ¿no? Entonces, a veces hay que ser un poquito más profundos en el interrogatorio que hagamos para poder como detectar todo esto, ¿no? Entonces, quiero que se queden con esto. No hay signos y síntomas que sean, la mayoría, al menos, no son específicos de alguna sola alteración hormonal. Ahora, ¿cómo creen que se vería un perfil en un paciente de con hipopituitarismo? Pues Por muy ejemplo, delgado. no, el perfil hormonal. Por ejemplo, ¿cómo podría yo decir que tiene un hipotiroidismo central? Esto lo vamos a ver bien, mejor en tiroides, pero ¿cómo se imaginan que podría sugerir el perfil bioquímico un hipotiroidismo central? ¿Cómo van a estar mis hormonas? ¿Alguien lo revisó un poco? Aumentadas. Tiene hipotiroidismo. Al contrario, ¿no? Bajas. Pero como es central, Como es central, ¿cuál es la que van a ver baja? este, TSH, ¿dónde se produce? La hipófisis anterior. Ok, entonces si ya tengo afectado el tirotropo, ¿cómo voy a ver mi TSH? Disminuida. Ajá. Disminuida. Y si yo tengo una TSH baja, ¿cómo creen que van a estar mis hormonas tiroideas? Mi T4 y mi T3, ¿cómo creen que van a estar? ¿Elevadas? No. Acuérdense que la hipófisis estimula la tiroides. Entonces, si yo no tengo TSH que estimule a mi tiroides, ¿cómo voy a ver mis hormonas hipofisarias? ¿Qué
que diga mis hormonas tiroideas. Pues reducidas o ausentes, ¿no? También podría ser. Lo más característico pues es que ya estén bajas, ¿no? Y entonces esto sería significativo de un hipotiroidismo central. Ahorita quédense con esto, pero ya en tiroides lo vamos a revisar mejor. Ahora, si yo tuviera un hipocortisolismo central, ¿cómo voy a ver la ACTH? Acuérdense que aquí lo que no funciona es la hipófisis. Entonces, ¿cómo voy a ver todas las hormonas que produce la hipófisis? Disminuida. Disminuidas. Entonces, ¿cómo va a estar mi ACTH? Disminuida. Disminuida. ¿Y cómo va a estar mi cortisol entonces? Va a estar bajo. Y si tengo un hipogonadismo central, ¿cómo va a estar la FSH y cómo va a estar la LH? Disminuidas. Y si es mujer, ¿cómo van a estar los estrógenos? Pues también bajos. Bajos. Y si es hombre, ¿cómo va a estar la testosterona? Alta. ¿Alta? No, No, baja. Perdón. Muy van a baja. estar bajas. Y si tengo una deficiencia de hormona de crecimiento, ¿cómo va a estar la GH, que es la hormona de crecimiento? Disminuida. Disminuida. Y la hormona de crecimiento, para que funcione, y eso lo vamos a ver en la clase de acromegalia, tiene que estimular la producción de IGF-1 a nivel del hígado. Y el IGF-1 es el que va a tener las acciones biológicas como, digamos, de la hormona de crecimiento. Entonces, si tengo una GH baja, ¿cómo va a estar mi IGF-1? Bueno, Baja. aquí en el chat puso que bajo. Entonces, si aquí va a estar, pues baja, ¿no? ¿Y cómo va a estar mi prolactina? Igual disminuida. Y si está alta, Yo leí que hay que en esos casos descartar una, un efecto gancho. eso lo vamos a Sería ver por la en... compresión del tallo, ¿no? Ahí ya se los puse. La prolactina puede estar baja, lo que implica que el tumor está comprimiendo demasiado y es un tumor de mal pronóstico. Mal pronóstico, ¿a qué me refiero? Aquí una vez que operen a ese paciente ya no va a recuperar la función hipofisaria. No me refiero a mal pronóstico que sea cáncer o algo así, no, sino que ya está tan afectada la hipófisis que aunque yo lo opere, ese paciente ya no va a recuperar la función hipofisaria. Puede estar también elevada, ¿por qué? Porque ese tumor me va a comprimir el tallo hipofisario y lo vamos a ver en la clase de prolactinomas, que el principal inhibidor de la prolactina es la dopamina que se va a producir a nivel de la hipotálamo. Y si yo altero o comprimo el tallo hipofisario, esa dopamina jamás va a inhibir a la secreción de prolactina. Entonces puedo tener una prolactina alta sin que sea un tumor productor de prolactina. Entonces, en estos casos habrá que descartar o hacer el diagnóstico diferencial. Pero bueno, esto es lo más común. Ya cuando tengo una alteración también de la hipófisis posterior, lo más probable es que mi paciente tenga una deficiencia de hormona antidiurética, por lo tanto nos va a dar una diabetes insípida. Y eso es lo que voy a tener. Entonces, ahorita quédense con esto, que todas las hormonas van a estar en general bajas, pero vamos a ir viendo, por ejemplo, en tiroides, que esto no es al 100% cierto, ¿no? Que puede haber otras cosas ahí.
Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Tienen dudas? Todo bien. Vamos a dejar hasta aquí. Ya les avisaría cuándo va a ser la siguiente clase. De este algoritmo, realmente ya lo que nos falta es dar el manejo. Entonces, vuelvan a leer el tema, vean cuál es el manejo sugerido para estos pacientes y vean un poquito cómo va a ser el seguimiento. Pero por favor, revísenlo. Les voy a empezar a dejar tareas, les voy a empezar a hacer exámenes y de eso va a depender su calificación. Entonces, esto ya una vez que lo tengamos completo, se los voy a compartir para que ustedes lo tengan, pero ahorita quiero que revisen lo que les envié y que busquen bibliografía que a ustedes les sea útil. Entonces, les aviso cuándo sería la siguiente clase, ya nada más para terminar la parte del tratamiento y seguimiento. Y pues ya, eso es todo, ¿vale? Sí, Está doctora, bien, gracias. gracias. Pero gracias. Que tengan bonito fin. Bye. Gracias, doctora.